Ser sabio y humilde. Estamos en una serie de sermones estudiando sobre Daniel, capítulos del 1 al 6, y estamos viendo este tema, cómo triunfar en una cultura hostil, en una cultura donde Dios no es respetado, que es el mundo en el que vivimos. Y estamos tratando de aprender de Daniel cómo triunfar. Y como todo en la vida, triunfar cuesta. La Biblia dice que lo que siembras, cosecharás. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, dice Gálatas 6:7. Por eso hay que cosechar, y la manera en que siembras, vas a cosechar. Recuerda esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Y por eso estamos tratando de aprender de uno de los más grandes héroes de la fe, que es Daniel. Y lo que hemos estado viendo, apenas llevamos un capítulo y medio, pero hemos aprendido mucho de Daniel. Las historias de Daniel son una de mis favoritas y yo creo que de las favoritas de todo quien la lee. Pero en el capítulo 1 vimos que él puso un hasta aquí, ¿verdad? Se lo llevaron a Babilonia, y él dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Aunque le habían cambiado el nombre, él puso su raya en la comida y se identificó como servidor, como creyente en el Dios viviente, y el Señor lo respaldó. Él hizo algo radical, dijo, yo no voy a comer la comida que me da el rey, solo voy a comer frutitas, verduritas y agüita, y el Señor me va a ayudar, y todos se van a dar cuenta de que no es el rey el que me fortalece, sino el Señor. Él puso esa raya, se identificó con el Señor, y el Señor lo respaldó porque él estaba sano y era sabio. Dios lo bendijo. Y luego en el capítulo 2 estábamos viendo lo que es tener un mal día en el trabajo, ¿verdad? Si alguien ha tenido un mal día en el trabajo, háblele a Daniel. Daniel, en su día de trabajo, el rey lo quería matar. Ese fue su día de trabajo que empezamos ahí en el capítulo 2, lo querían ejecutar junto con todos los sabios. ¿Por qué? ¿Por qué lo querían matar a Daniel? Porque el rey tenía un sueño que lo estaba atormentando y le pedía que lo interpretaran, pero no solo pedía que le interpretaran un sueño, le pedían que le adivinara qué estaba soñando. Y entonces le dijeron, eso nadie lo puede hacer. Nadie puede hacer eso. ¿Qué le pasa? Cállese o lo mato, dijo el rey. Y voy a matar a todos los sabios porque ¿de qué me sirve tener sabios, no? Eso pensó. Y por eso Daniel, que era uno de los sabios, Dios lo había bendecido, pues también lo iban a matar. Pero ¿cómo reaccionó Daniel? Y aquí aprendimos a depender de Dios. Daniel pidió tiempo y dijo, espérame tantito, Dios me va a ayudar. Él tenía fe en Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, que Dios es quien nos va a dar la victoria, Dios es quien nos va a dar el triunfo. Y así fue. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Daniel? Se puso a orar y le pidió a sus amigos, vamos a orar para que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos interpretar este sueño. Y que eso pasa. El Señor le reveló a Daniel el sueño y el significado del sueño, cosa que nadie podía hacer, era algo imposible, pero Daniel fue astuto, fue inteligente, habló con tacto, habló con prudencia, pidió más tiempo, tuvo esta fe poderosa en Dios, le pidió ayuda para este reto que tenía y Dios le concedió la victoria. Daniel le había pedido en oración eso específicamente y le pidió a sus amigos que se llamaban Sadrach, Mesach y Abed-nego, pero sus nombres originales eran Ananías, Misael y Azarías. Y a Daniel le cambiaron el nombre también, cuando llegó a Babilonia le pusieron Belsasar. Pero esta fue la oración de agradecimiento a Dios de Daniel. Cuando él oró y luego tuvo esta revelación, lo primero que hizo fue darle gracias a Dios y le dijo, a ti Dios de mis padres, te alabo
y te doy gracias, me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. Vientos para Daniel. Y ahora en la segunda parte del capítulo 2 vamos a ver cuál era ese sueño del rey. No se desespere, al final del sermón le voy a contar lo que soñó el rey. Si usted ya lo sabe, pues qué bueno, ya leyó ahí capítulo 2 de Daniel, pero se lo voy a recordar. Pero lo que quiero que veamos es cómo Daniel nos va a enseñar otro principio, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, y Él es a quien Daniel sirve y acude en oración junto con sus amigos. Dios le revela el misterio de Daniel. ¿Y qué pasó después? Ya una vez que Daniel recibió el significado, ya recibió lo que estaba soñando el rey, cosa que nadie puede hacer. Es como que tú me digas, oye, adivina qué soñé. Pues, bueno, a lo mejor puedo saber si estuviste viendo todo el día una película, o no, pues soñaste con monstruos porque estabas viendo una película, no sé. Pero, o sea, es algo imposible. ¿Qué es exactamente lo que soñaste? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo alguien puede saber? Nadie puede saberlo, pero no hay imposibles para el Señor. Y el Señor le concedió eso a Daniel, y Daniel dijo, ya sé lo que soñó el rey. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Esto fue lo que hizo. Vamos al capítulo 2, versículo 24. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, y a quien el rey le había dado la orden de ejecutar los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo, entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. O sea, Daniel va y ahora con toda la confianza, ¿verdad? Llévame al rey, ahora sí, ya tengo todo. Porque ya sabía el sueño, ya sabía su interpretación, ya se lo había revelado Dios. Pero fíjese lo que hace, cómo cambia la cosa cuando uno ya va seguro, ¿verdad? La diferencia que hace Dios en la vida de una persona. Y lo que quiero que aprendamos hoy de Daniel es que él fue sabio y fue humilde. Y quiero hablar de la sabiduría. ¿Qué es ser sabio? Daniel no solo era inteligente, sino sabio, ¿ve? Hay una diferencia. La inteligencia es esta astucia, ¿verdad? Pero la sabiduría es otra cosa, es saber vivir, tenerle sabor a la vida. Yo les decía que tenemos que esforzarnos por el triunfo, porque vamos a cosechar lo que sembramos. La cosa es, ¿en dónde vas a sembrar? Porque a veces sembramos en cosas que no dan vida, sino sembramos para cosas materiales, cosas perecederas, cosas pasajeras. Pero sembrar para verdadera vida, eso es sabiduría. Y la sabiduría es una relación con Dios. No se trata de aprender ciertos proverbios o cierto conocimiento, sino que la verdadera sabiduría es una relación con Dios. Daniel fue sabio, uno de los más grandes sabios en la historia, porque se acercó a Dios en oración, confió en su poder, y esa fue la gran diferencia. La sabiduría de la que estoy hablando es diferente a la sabiduría terrenal, a la sabiduría humana. Estoy hablando de la sabiduría que viene de lo alto, esa que es superior, esa que viene de Dios, que es celestial y que no podemos obtener por cuántos años hemos vivido en la tierra o las experiencias que hemos tenido. Es una sabiduría superior que viene de Dios. ¿Y dónde aprendemos esa sabiduría? Les digo que la sabiduría es una relación con Dios, porque también aún podemos decir, no, pues la sabiduría está en la Biblia y voy a leer la Biblia, pero a veces la Biblia se malinterpreta. Cuando uno habla de sabiduría, hay los libros sapienciales, los libros que son lo que tiene la sabiduría, pero esos libros no tenemos que perdernos en eso, no tenemos que malinterpretarlos. Por ejemplo, uno cuando piensa en sabiduría piensa de volada en el libro de los proverbios. Ahí está la sabiduría. Apréndete los proverbios y vas a ser sabio.
Pero fíjese lo que dice los proverbios, ¿verdad? Los proverbios dice que la sabiduría no se gana con esfuerzo humano, sino se gana de nuevo con el temor a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si tú pierdes eso de vista, te vas a pensar que lo que dicen los proverbios es la propia experiencia humana, y te vas a perder de que el punto principal es la relación con Dios. Otro de los libros sapienciales es Job. Si usted no se sabe la historia de Job, se la dejo de tarea. Pero la historia de Job es sorprendente. Pierde todo y vienen sus amigos y le dicen, perdiste todo porque algo hiciste mal. Y él no había hecho nada malo. Pero la sabiduría decía eso, si te portas mal, te va mal. Si te portas bien, te va bien. Según la sabiduría. Pero la sabiduría que viene de lo alto no es un conocimiento, sino es una relación con Dios. Job 28:28 dice, temer al Señor, eso es sabiduría. O sea, darle lugar a Dios que debes de darle, eso es sabiduría. Y bueno, tenemos al gran sabio de sabios. ¿Quién fue la persona más sabia en la tierra? Salomón, ¿no? Salomón le pidió sabiduría y Dios lo hizo el hombre más sabio del mundo. ¿Y qué fue lo que dijo Salomón? Eclesiastés habla de que él estuvo buscando y todo era vanidad, todo era una pérdida de tiempo. Y al final llegó a esta conclusión. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que todos tenemos. Toda la sabiduría perfecta, la sabiduría celestial, viene de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Sabiduría no es tanto que te machetees, que te aprendas de memoria algo, que tengas cierto conocimiento. La verdadera sabiduría es la relación con Dios. Si tú quieres ser sabio, siembra la relación con Dios. Daniel fue astuto, fue inteligente, pero su sabiduría, que por lo que lo reconocieron todos, es por lo que él escuchaba de Dios, por la relación que tenía con Dios. Ahí él puso todo su peso, ahí él puso toda la carne en el asador, la ponía en Dios. Yo le apuesto a Dios. En Dios pongo toda mi fe, en Dios pongo toda mi confianza. Y el Señor lo recompensó en gran manera. Sembró con todo, puso todas sus fichas ahí y salió ganando muchísimo, muchísimo más de lo que esperaba. Y no solo lo vemos en Daniel, lo vemos así en toda la Biblia. Los discípulos de Cristo se ponían al tú por tú con los jueces. Cuando comparecían, decían, ¿y estos quiénes son? Si son pescadores, son galileos, gente muy sencilla, pero muy sabia. ¿Sabe por qué? Porque pasaron 3 años con Cristo nada más. Nuestro Señor, pasaron tiempo con Dios, conocieron a Dios, pasaron tiempo con Él y se hicieron sabios. Se hicieron sabios. Pablo dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Las palabras que enseñamos en la iglesia son espirituales. Si usted no es espiritual, no va a entender nada y no le va a servir de nada. Tiene que nacer de nuevo, tiene que tener al Espíritu Santo para entender, para tener esta sabiduría, para tener esta relación con Dios. ¿Queremos ser sabios? Tenemos que cultivar la relación con Dios. Tenemos que tener primero que nada esa relación. Si usted no tiene una relación con Dios, no se preocupe. Por eso tenemos buenas noticias. Somos una iglesia evangélica. Evangélica significa que tiene buenas noticias. Buenas noticias, pero dice, es que pues yo soy un pecador. Tenemos buenas noticias para ti. El Señor murió en la cruz por tus pecados y si tú crees en Él, vas a ser salvo y el Señor te va a perdonar si tú confiesas tus pecados y te arrepientes.
Esas son las buenas noticias. Y una vez que dices, bueno, yo creo que Jesús es el Rey y yo quiero seguirlo, entonces eres transformado y tienes al Espíritu Santo y por lo tanto vas a tener una relación con Dios a la que hay que cultivar y vas a ser mucho más sabio de lo que eres ahora, porque vas a tener sabiduría celestial. Todo eso lo vas a hacer, vas a cultivar esa relación con Dios y vas a ser más sabio. Así como Daniel, así tú también puedes ser, porque vas a tener palabras espirituales, sabiduría celestial, vas a pasar tiempo con Dios. La sabiduría es tener esa relación con Dios. Ese Dios tan maravilloso que te va a dar sabiduría para saber vivir y para vivir plenamente. Por eso, de Daniel aprendemos, ser sabio es tener una relación con Dios, confiar en Dios, sembrar en la relación con Dios. Y la otra cosa que quiero que aprendamos de Daniel hoy es ser humildes. Regresando a la historia de Daniel, veamos la parte de la humildad que tenemos que aprender. Daniel ya sabía las respuestas. Ya el Señor le había dicho, este es el sueño y esto es lo que significa. Y fíjese lo que hace. El rey le preguntó a Daniel, ¿a quién los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar? ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? Fíjese cómo le responde Daniel en el versículo 27 del capítulo 2. No hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Y el versículo 28 es el más importante. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. De nuevo, Daniel no se enfoca, ya sabía la respuesta. Dice, sí, aquí está la respuesta, yo la sé. Dice, no, yo no la sé. El que la sabe es Dios y Él me la dio a mí. Daniel enfoca su atención a Dios, no a su persona. Pone primero a Dios. A Él es a quien le da gloria. Él es humilde. Da honor a quien honor merece. No es Daniel a quien tenemos que adorar. No es Daniel el que hace lo imposible. Dios es el que hace lo imposible. A Dios es al que hay que darle gloria. Honor a quien honor merece. El enfoque no somos nosotros. Aunque sí, Daniel oró, Daniel se acercó a él, fue en oración, pero la gloria no es para Daniel. La gloria es para Dios. Siempre, siempre, siempre la gloria es para Dios. A Dios es a quien hay que imitar. A Dios es a quien hay que agradecer. Siempre que hace cosas buenas y cosas gloriosas tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que ser humildes. Yo sé que Dios bendice a todos los que ama, pero no nos quedamos con la gloria. No es algo que yo merecía, es algo que Dios me dio. Hay que dar testimonio. Daniel le dijo al rey, pero hay un Dios en el cielo, hay un Dios en el cielo, hay un Dios que me ama, hay un Dios que me hace levantar mi cabeza. Merecía la muerte, pero Cristo me dio vida. Hay un Dios que me acompaña siempre, aunque vaya por sombra de valle de muerte. Hay un Dios que me da la victoria, hay un Dios que llora conmigo, hay un Dios que hace maravillas, hay un Dios que me da entendimiento, hay un Dios que me da fuerzas, hay un Dios que me da la capacidad para estudiar, para trabajar. Tenemos que ser humildes. Digamos, hay un Dios, no soy yo, es Dios el bueno. Hay un Dios que me da salvación. Daniel continúa. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir. Y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca,
este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Daniel de nuevo enfoca su atención a Dios. No es que yo sea más sabio, dice Daniel, sino lo que Dios quiere hacer con usted. En eso debemos de enfocarnos, en darle gloria a Dios y en discernir lo que Dios quiere hacer. Y esa es la pregunta para reflexionar. ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida? ¿Qué quiere hacer Dios en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu iglesia? En eso nos debemos de enfocar, no en nosotros mismos. Porque si hacemos eso, vamos a triunfar en un ambiente hostil, en una cultura que va en contra de Dios, en contra de su reino, en contra de sus valores. Pero si somos sabios y humildes como Daniel, si cultivamos, es decir, cultivamos la relación con Dios, nos enfocamos a Dios y en lo que Dios quiere hacer y no en nosotros mismos, vamos a triunfar. Sabiduría y humildad. Y ahora sí, ¿cuál era el sueño? ¿Cuál era el sueño del rey? Ese sueño que lo tenía así. Bueno, vamos a leer. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de un aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y la hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que cubrió toda la tierra. Entonces, ¿qué significa? Ya se lo dije, ya le di la mitad de la tarea. ¿Qué significa eso? Daniel le dice, Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad de hierro y mitad de barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significa que este será un reino dividido. Aunque tendrá la fuerza del hierro, y como los dedos eran también la mitad de hierro y la mitad de barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que, sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Y así pasó. Y sigue pasando. Estos reinos, según los expertos en la Biblia, fueron el imperio de Babilonia, que dice es el imperio, es el suyo, es la cabeza de oro muy hermoso. Pero luego vienen otros reinos, que es el reino medo-persa, el reino griego y el reino romano. Y el punto es, ¿y la roca qué es? Lo leímos en el Salmo 18. ¿Quién es la roca? La roca es Dios, la roca es Cristo. Esa roca que se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. Esa roca es Cristo, es nuestro Señor, y su reino comenzó. La roca que dio
contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Jesús cita el Salmo 118 que dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y en Lucas 20:18 Jesús dice: todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella se cae sobre alguien, lo hará polvo. Jesús es esa roca. Por eso es mejor estar del lado de la piedra. Esta piedra angular, ¿sabe lo que es una piedra angular? Una piedra angular en esos tiempos era una piedra que estaba derechita y que se usaba para que todo se fuera derechito. Y ese es Jesús. Si tú lo usas a Jesús como tu piedra angular y si alineas tu vida con la de Cristo, te va a ir bien. ¿Cómo termina el capítulo? Otra vez Dios le concede el triunfo material y espiritual a Daniel. Espiritual porque el rey le da gloria a Dios, y material porque vea lo que pasó. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso y le dijo: tu Dios es el Dios de dioses y soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Dios lo bendijo porque él puso todas sus fichas en Dios, su fe en Dios. Recordemos que Daniel no triunfó por sus propias fuerzas. De nuevo, fue la sabiduría de Daniel. Y cuando yo digo sabiduría, me refiero a la relación con Dios. Si usted quiere ser sabio en esta vida, tenga una relación con Dios. Siembre, cultive esa relación y Dios lo va a hacer realmente sabio. Y sea humilde también. Dele gloria a Dios, enfoque su gloria a Dios, lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer. Por lo tanto, podemos usar estos principios recordando que el triunfo lo da Dios. Dios es el que da el triunfo, ya sea aquí en la tierra o allá en el cielo, pero definitivamente el triunfo no es solo material, sino también dar testimonio en una cultura donde no se da gloria a Dios. Nosotros también vivimos en una cultura así, donde Dios no es respetado, y por eso tenemos que aprender estos principios, ser sabios y ser humildes, y que Dios nos ayude. Amén. Amén. Quiero que usted responda a la palabra de Dios con este canto. Responda al Señor lo que Él esté pidiendo. No sé qué le esté pidiendo, en qué parte de su viaje espiritual, de su jornada espiritual está, de su crecimiento espiritual, pero yo le animo a que tome el siguiente paso de fe. ¿Cuál es el siguiente paso de fe que Dios le está pidiendo y lo haga? Aquí
alabado